¿Cómo y cuándo nació esta teoría? Entonces, ¿por qué nos bombardean a diario con noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre? ¿Por qué tanta gente de los medios de comunicación y otros ámbitos lo ven como un hecho incontestable? Para comprender el poder de la teoría del calentamiento global hay que entender cómo surgió. Las predicciones fatales sobre el clima no son nuevas. En 1974, la BBC advirtió que las fuertes tormentas y las inundaciones podrían ser indicios de una inminente catástrofe. Una y otra vez las noticias han estado mostrando desastres del tiempo. El medio oeste americano vivía su peor sequía desde los años 30 y los tornados arrasaban con todo. ¿Y cuál era la causa de estos desastres naturales? El productor de este programa televisivo era el ex director de la revista New Science, Nigel Calder. Nigel Calder dijo: en la máquina del tiempo, que así se llama el programa de la BBC, informamos del principal problema al que entonces creíamos enfrentarnos, que era el enfriamiento global y la amenaza de una nueva edad de hielo. Tras décadas de bajas temperaturas, los expertos nos advirtieron de que un mundo más frío tendría consecuencias catastróficas. Pero entre tanto pesimismo surgió una voz esperanzadora. Un científico sueco llamado Bert Bolin sugirió, tímidamente, que el dióxido de carbono producido por el hombre podría ayudar a calentar el planeta, aunque no estaba seguro. Bert Bolin dijo: tenemos mucho petróleo y enormes reservas de carbón que estamos quemando en un ritmo cada vez más alto. Si seguimos así, dentro de unos 50 años, las temperaturas podrían ser unos grados más altas que las de hoy en día, pero no estamos seguros. Nigel Calder dijo: fuimos los primeros que sacamos a Bert Bolin en la televisión internacional para que hablara de los peligros del dióxido de carbono, y recuerdo que los expertos en la materia me criticaron duramente por consentirles sus fantasías. En los años 70, en pleno miedo al frío, la excéntrica teoría de Bert Bolin sobre el calentamiento global causado por el hombre parecía absurda. Pero todo cambió por dos motivos. En primer lugar, las temperaturas empezaron a subir, y en segundo lugar, los mineros ingleses se pusieron en huelga. Para la primera ministra Margaret Thatcher, la energía era un problema político. A principios de los años 70, la crisis del petróleo había provocado una recesión mundial. En el Reino Unido, una devastadora huelga de mineros había causado varios apagones y la caída del gobierno laborista. La señora Thatcher decidió que a ella no le ocurriría lo mismo. Nigel Calder dice: la politización de este tema empezó con Margaret Thatcher. Lord Lawson of Blaby dice: sí, recuerdo que cuando yo era secretario de Estado de Energía, mucho antes de que se hablara del cambio climático, ella ya estaba muy interesada en promover la energía nuclear. Como le preocupaba la seguridad de la energía y no confiaba ni en Oriente Medio ni en la Unión Nacional de Mineros, es decir, no confiaba ni en el petróleo ni en el carbón, pensaba que teníamos que potenciar la energía nuclear. Y cuando empezó a salir lo del cambio climático y el calentamiento global, pensó: vaya, esto es genial. Otro argumento a favor de la energía nuclear porque no emite dióxido de carbono. Y esto que ella decía se ha ido tergiversando desde entonces. Calder dice: y contactó con los científicos, fue a la Royal Society y les dijo: aquí hay dinero para quien me demuestre esto. Así que ellos lo cogieron y se lo demostraron. Philip Scott dice: inevitablemente, en cuanto los políticos toman partido por una causa y se identifican con ella, el dinero empieza a fluir. Así es como funciona. La investigación y el desarrollo de ciertas instituciones empezaron a crecer cuando comenzaron a estudiar el clima, haciendo énfasis en la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura. En 1988, por petición de la señora Thatcher, el Instituto Británico de Meteorología
creó una unidad especial para los modelos climáticos, que fue la base de un nuevo comité internacional llamado Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC de la ONU. Calder dice, este comité, en su primera gran investigación, predecía desastres climáticos como consecuencia del calentamiento global. Recuerdo que cuando fui a la conferencia de prensa me sorprendieron dos cosas. Primero, la simplicidad y la elocuencia con la que se transmitió el mensaje. Y segundo, la absoluta falta de consideración hacia todas las investigaciones climatológicas anteriores, incluida una sobre el papel del Sol, que había sido clave en una importante reunión de la Royal Society solo unos meses antes. Pero este nuevo énfasis en el dióxido de carbono producido por el hombre como posible problema medioambiental no solo era cosa de la señora Thatcher. Calder dice, era algo ciertamente muy favorable para la idea medioambiental, lo que yo llamo medioambientalismo medieval, una especie de volvamos a la forma en que las cosas estaban en los tiempos medievales, liberémonos de todos estos espantosos automóviles y máquinas. Estas personas aman esta teoría porque el CO2 era para ellos un emblema de la industrialización. Frederick Singer dice, mientras que el CO2 es claramente un gas industrial, ligado con el crecimiento económico, con el transporte en vehículos, con aquello que llamamos civilización, hay fuerzas en el movimiento medioambiental que están simplemente en contra del crecimiento económico. Philip Stott dice, esta teoría se usa para legitimar un montón de mitos que ya existían, anti-automóviles, anti-crecimiento, anti-desarrollo y sobre todo contra ese gran satán, los Estados Unidos. Patrick Moore está considerado uno de los ecologistas más destacados de su generación. Es cofundador de Greenpeace. Moore dice, el clima empezó a ser un tema fundamental por dos razones muy distintas. La primera razón fue que a mediados de los 80 la mayoría de la gente ya estaba de acuerdo con las cosas razonables que los movimientos ecologistas decíamos que había que hacer. Y cuando la mayoría de la gente está de acuerdo contigo, es muy difícil seguir con una actividad de confrontación. Así que la única manera de seguir siendo antisistema era adoptando posturas cada vez más extremas. Cuando dejé Greenpeace, estaban en mitad de una campaña para prohibir el cloro en todo el mundo. Yo les dije, chicos, es un elemento de la tabla periódica y en fin, no sé si está en nuestra jurisdicción el prohibir todo un elemento. La otra razón de ser del extremismo ecologista fue que el comunismo mundial fracasó. El muro de Berlín cayó y un montón de activistas políticos se pasaron al ecologismo, trayendo consigo sus teorías neomarxistas. Aprendieron a utilizar el lenguaje verde de forma muy inteligente para encubrir unas agendas que tenían más que ver con el anticapitalismo y la antiglobalización que con la ecología o la ciencia. Lord Lawson of Blaby dice, los que quedaban estaban algo desorientados por el fracaso manifiesto del socialismo y aún más del comunismo, así que seguían siendo tan anticapitalistas como eran, pero necesitaban un nuevo disfraz para su anticapitalismo. Calder agrega, y aquella alianza tan sorprendente entre la derecha de Margaret Thatcher y la izquierda anticapitalista y antisistema fue la que creó este movimiento a partir de una idea disparatada. A principios de los años 90, el calentamiento global causado por el hombre ya no era una teoría excéntrica sobre el clima, sino una campaña política en toda regla que atraía la atención de los medios y, en consecuencia, más subvenciones de los gobiernos. Richard Lindzen dice, antes de Bush padre, estimo que la asignación para las ciencias relacionadas con el clima eran de unos $170 millones al año, que es razonable para un ámbito de esas características. Y esa cifra, por entonces, se multiplicó hasta los 2.000 millones al año.
más de 10 veces más lo que era. Eso cambió muchas cosas. Dio lugar a nuevos puestos de trabajo y atrajo a personas que de no ser por eso nunca se hubiesen metido en ese campo. Así llegó muchísima gente cuyo único interés por el clima era el calentamiento global. Nigel Calder dice: si yo hubiera querido hacer un estudio, supongamos sobre las ardillas de Sussex, lo que hubiera hecho a partir de 1990 habría sido poner en mi petición que mi estudio iba a tratar el comportamiento de las ardillas de Sussex, con especial referencia a los efectos del cambio climático. De esa manera conseguiría el dinero. Y si no mencionara el calentamiento global, seguramente no me darían la subvención. Frederick Singer dice: las grandes cantidades de dinero que se han inyectado en esta pequeña área de las ciencias han distorsionado el esfuerzo científico entero. Y por último, Richard Lindzen dice: todos competimos con las subvenciones, y si mi campo es el centro de atención, tendré muchos menos problemas en explicar por qué me tienen que subvencionar.